Buenas noches a todas y todos. En primer lugar, queríamos hacer referencia a una fecha muy especial, que fue el pasado domingo 29 de noviembre, en el que se conmemoró un nuevo Día Internacional de la Solidaridad con el pueblo palestino, una fecha en la que somos llamados justamente a reforzar nuestro compromiso solidario con la causa palestina, a más de 70 años de la Nakba, el desastre que dio origen al exilio de este pueblo y la búsqueda de refugio en el mundo entero. Y este día se conmemora justamente el 29 de noviembre, ya que fue en esa fecha, pero en 1947, que la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Resolución 181, en la que se estableció la creación de dos estados, uno judío y otro árabe, en territorio palestino, con Jerusalén como corpus separatum, sometido a un régimen internacional especial. Es un buen momento justamente para reivindicar la lucha del pueblo palestino por defender su derecho a quedarse en sus tierras. Permítame, señor edil. Vamos a parar el uso de la palabra del señor edil Garlo, por favor. Adelante, señor edil. Su derecho a no ser desplazados ilegalmente, como vienen siendo, a que se respeten sus derechos humanos, a que las aguas con las que riegan sus plantíos no sean envenenadas, y por sobre todas las cosas, el derecho a la libre determinación sin injerencia exterior, a la independencia y a la soberanía nacional. Y es también una buena oportunidad para recordar a los millones de palestinos y palestinas que se encuentran refugiados y refugiadas en el mundo entero. Más de 4 millones que conservan ese derecho humano también al retorno, a volver a sus casas, de las que fueron despojadas ilegítimamente por el Estado de Israel. Y justamente, señor presidente, los refugiados palestinos conservan en el exilio las llaves de sus casas como símbolo de resistencia y de ese derecho que aún conservan de volver a las mismas. Ante esta coyuntura actual en la que el gobierno de Israel pretende seguir anexando ilegalmente territorio palestino, exigimos al gobierno uruguayo, que siempre ha mantenido históricamente buenas relaciones diplomáticas tanto con el Estado de Israel como con el Estado palestino, que se pronuncie en los órganos internacionales pertinentes que el Estado uruguayo integra en pos de las defensas de los derechos del pueblo palestino. En otro orden, señor presidente, ayer 30 de noviembre conmemoramos 40 años de aquel histórico pronunciamiento del pueblo oriental que le dijo no al proyecto de reforma constitucional impulsado por la dictadura cívico-militar. Reforma constitucional que fuere propuesta por el otrora Consejo de Estado, ese consejo que supo estar integrado por civiles, muchos de ellos políticos, referentes de partidos políticos, de partidos tradicionales, blancos y colorados. Ejemplo claro de esto fue el referente local, Domingo Burgueño Miguel, que integró el Consejo de Estado de la dictadura, cómplice de la dictadura cívico-militar. Y nosotros entendemos que esto no sea de interés del Partido Nacional. Por favor, compañeros, vamos a parar el uso de la palabra al señor edil. Por favor, adelante, señor edil. Y entendemos que esto no quiera ser escuchado por el Partido Nacional. Claramente un partido que dice ser defensor de las leyes no debe ser nada agradable tener que recordar que referentes de su propio partido fueron cómplices de la dictadura integrando el Consejo de Estado. Pero es importante tenerlo presente, porque es parte de la historia. Y sé que hay muchos ediles justamente de los partidos tradicionales, y me atrevo a decir que quizá la mayoría, o todos, condenan justamente esas acciones individuales, porque son actos individuales. No hubo una resolución de los partidos para que así fuese determinado, pero sí hay que recordar los nombres, sí hay que tenerlos presentes, porque como decía el doctor Ponce Echeverry, blanco también, siempre hay rinocerontes. En aquel formidable debate previo al plebiscito del 80,
el doctor Ponce Echeverri, del Partido Nacional, decía justamente, siempre hay rinocerontes. Y los hay en todas las tiendas. Prórroga de tiempo solicitan varios ediles. Estamos votando. afirmativo. 28 en 30 afirmativo. Adelante, señor edil. Gracias, compañeras y compañeros. Y decíamos, siempre hay rinocerontes, como decía el doctor Ponce Echeverri, efectivamente, y los hay en todas las tiendas. No es una cuestión propia de los partidos tradicionales. Y no es solamente una cuestión propia de aquel momento histórico. También hoy siguen habiendo rinocerontes. Sin duda que es una fecha fundamental el 30 de noviembre para reivindicar y recordar la importancia de nuestra democracia y por sobre todo la trascendencia de los valores y principios democráticos que deben ser jerarquizados en este tiempo en el que vivimos. Y esto se vuelve una necesidad imperiosa en recintos como este, y más teniendo en cuenta algunos hechos que a veces suceden en recintos como este. Porque como decía el doctor Tarigo también en aquel debate previo al plebiscito del 80, referente histórico del Partido Colorado, profesor de nuestra querida, señor presidente, yo le pediría que ponga orden en el plenario frente a una situación compleja que estamos atravesando. Señor edil, vamos a calmarnos. Salga y hablan afuera si quieren hablar, señor edil. Por favor, está en el uso de la palabra un edil. Le pido por favor que ponga orden en el plenario como el reglamento le exige. Adelante, señor. Estoy viendo situaciones que están desbordando. Adelante, señor edil Gardo. Estoy hablando. Que están desbordando el funcionamiento de este plenario, presidente. Y mantener el orden y el decoro es una obligación de todas y todos los miembros de esta corporación y así lo exige el reglamento. Así que le pido por favor que imponga el poder de la presidencia para mantener el orden y el decoro en esta Junta. Gracias, presidente. Y decíamos, el doctor Tarigo, con la brillantez que lo caracterizaba, planteaba justamente, no somos todos iguales. Vaya si es necesaria esta apreciación en este momento. No somos todos iguales. No somos todos iguales en el quehacer político, no somos todos iguales en la vida en general. Somos todas y todos diferentes. Nos manejamos de forma diferente. Y a veces hay situaciones en las que eso queda particularmente determinado, esa diferencia queda bien marcada. Y cómo se extrañan en el seno de esta Junta, y parece una paradoja justamente en este momento recordarlos, el escribano José Luis Rapetti, querido amigo del Partido Nacional, un hombre de palabra, respetuoso de los códigos políticos, contemplativo con las minorías, al igual que el también querido compañero, el doctor Guillermo Iparraguerre, que fue muy nombrado en este plenario, también hombre de palabra, respetuoso de los acuerdos políticos, respetuoso de las minorías. O la escribana Magdalena Sumarán, otra también histórica edila, paradójicamente todos profesionales del ámbito del derecho, ¿no? Pero no tiene nada que ver, es una cuestión meramente casual. Respetuosos de las minorías, hombres de palabra, mujeres de palabra, y se extrañan en este plenario, señor presidente. Se extraña tener del otro lado a mujeres y hombres que cumplan con su palabra, que respeten los códigos políticos, que respeten a las minorías, que no avasallen. Se extraña, presidente, sinceramente. Y lo individualizo en estas personas porque son personas que son respetadas por todas y todos nosotros. Dudo que alguien pueda hablar mal en el seno de esta Junta del escribano Rapetti o del doctor Iparraguerre o de la escribana Sumarán. Dudo mucho. En todos los años que han pasado ellos en el plenario de esta Junta y en las comisiones también. Muchos presidiendo comisiones. Y con el poder de la presidencia de las comisiones tampoco pasaron por arriba de las minorías. Todo lo contrario, buscaron consensos, buscaron acuerdos, teniendo aún el poder de la mayoría. Y eso habla no solamente de una persona como político o política, sino como persona.
Hay valores humanos que determinan nuestro quehacer público, compañeras y compañeros. Hay cuestiones de base que son determinantes para marcar el camino justamente del quehacer en la función pública. Y no es menor. Y hago esta apreciación porque han sido figuras junto a otras y otros, recuerdo en el Frente Amplio Alba Clavijo, por ejemplo, que también, teniendo el... Prórroga de tiempo, solicitan varios ediles. Treinta en 31 afirmativo. Adelante, señor edil. Gracias, compañeras y compañeros. No me voy a exceder más. No me parece correcto hablar más de 15 minutos en la media hora previa y no lo voy a hacer. Por eso voy a redondear en este tiempo. Decía Alba Clavijo, una persona que cuando el Frente Amplio tuvo las mayorías en esta Junta, fue una interlocutora muy importante con la minoría para lograr los consensos. Yo recuerdo las anécdotas de Alba de cuando venía el intendente de aquel momento, Óscar de los Santos, porque se había propuesto el Frente Amplio la máxima de que nada iba a ser tratado en el plenario si no tenía, de los temas sustanciales, ¿no?, si no tenía el consenso de todos los partidos políticos. Y miro a la doctora Millán, al edil Delgado, que estuvieron en ese periodo de gobierno en esta Junta y pueden dar fe de ello, como ediles también del Partido Nacional que estaban en esta Junta y pueden dar fe de ello. Cuando el Frente Amplio tuvo la mayoría en este plenario, no le pasó por encima a las minorías, todo lo contrario, buscó el consenso. ¿Por qué? Porque justamente esa es la forma de fortalecer la democracia. De la boca para afuera, la democracia, el republicanismo, qué importante que es conservar los principios democráticos, y en los hechos, la aplanadora, la topadora, como decía, o el huracán, como decía algún edil del Partido Nacional. Teníamos un huracán, ahora tenemos una topadora, pasa por arriba de todo, sin importar nada. Siempre hay rinocerontes, como decía el doctor Ponce Echeverri. Siempre hay rinocerontes. En dictadura o en democracia, siempre hay rinocerontes. Pero desde esta oposición, siempre vamos a estar en sala también, no como en algunos casos el oficialismo en el periodo anterior, que dejaba sin número la Junta y no funcionaba durante meses enteros. Pero vamos a estar contribuyendo con ideas, desde el respeto, desde el debate plural, participativo, horizontal, pero por sobre todas las cosas desde el debate respetuoso. Y esa es una diferencia sustancial, señor presidente. Porque el respeto no solamente se trata de no insultar a una persona en el plenario, cosa que sería ilógica, hablaría muy mal de todas y todos nosotros. El respeto también se trata de actitudes concretas que están vinculadas a los poderes de las mayorías y las minorías. Eso también habla de cuán respetuosas son las colectividades políticas y de cuán verdaderamente son defensores y defensoras de los principios democráticos. Uno se puede llenar la boca hablando de democracia, pero si no demuestra ese compromiso con hechos concretos, insisto, como dije, se está ante una hipocresía férrea. Y esta Junta no se lo merece, porque el pueblo de Maldonado que está acá en estas barras mirándonos, controlándonos, no se lo merece. Porque los miles, cientos de miles de votantes que están afuera no se lo merecen. Y nosotros mismos y nosotras mismas no nos lo merecemos. Estamos desmereciendo a la Junta Departamental, la estamos hundiendo en un pozo. Estamos metiendo a la Junta en lo último de la trascendencia institucional del departamento y no nos podemos dar ese lujo. Vendrán mejores después que nosotros y serán mejores y mirarán para atrás y dirán: ¡qué vergüenza esa Junta del año 2020! ¡Qué vergüenza el avasallamiento a los principios democráticos! ¡Qué vergüenza que las minorías y las mayorías no puedan conversar! Vendrán otros y serán mejores, señor presidente, y nosotros vamos a trabajar para ello.
para que sean mejores. Y estaremos siempre para aportar, para construir, para debatir desde el respeto, la tolerancia y la horizontalidad. Gracias, presidente.